Esta semana se realizó un amplio operativo policial en la provincia de Putumayo, Loreto, una localidad amenazada desde hace muchos años por el narcotráfico y supuestos remanentes de las FARC. La frontera entre Perú y Colombia tiene más de 1.600 kilómetros de largo. Gran parte de la frontera es natural, las aguas del río Putumayo, que le dan dinamismo al comercio en la zona, pero también a actividades ilegales como el narcotráfico. Foto, Mindef. Constantemente se realizan patrullajes marítimos, pero la extensión del río impide un control total sobre presencias extrañas en la zona. En los últimos meses se han reportado desplazamientos de supuestos disidentes de las FARC. Foto, Mindef. Esta semana, cerca de 300 policías y militares peruanos desplegaron un amplio operativo antidrogas en Huepi, en la provincia de Putumayo, sobre las orillas del río del mismo nombre. Foto, Mindef. El lunes, el presidente Vizcarra llegó hasta Huepi, y la imagen que encontró lo impactó. Más de 50 detenidos, la mayoría colombianos, atados y custodiados por la PNP. Un día antes, la provincia había sido declarada en emergencia. Foto, Mindef. Los detenidos fueron sorprendidos cuando producían droga en grandes cantidades en 4 laboratorios clandestinos escondidos cerca de la frontera, utilizando como insumo hoja de coca sembrada en ambos países. Foto, Mindef. También se decomisaron equipos de comunicación, paneles solares y otros elementos. Los traficantes prácticamente se habían instalado en ese lado de la frontera para producir droga y enviarla luego a Brasil y otros destinos. Foto, Mindef. El narcotráfico es un cáncer que se mezcla con la corrupción y juntos perjudican el desarrollo de nuestro país. Tenemos como política de gobierno, cuidar y proteger nuestras fronteras y reafirmar nuestra soberanía, dijo Vizcarra. Foto, Mindef. Desde hace muchos años se sabe de la presencia de narcotraficantes armados en distintos sectores de la frontera Perú-Colombia. Esta imagen corresponde a un patrullaje de la Marina de Guerra del Perú en el Putumayo. Foto, Lino Chipana. El comercio. El momento más crítico de esta frontera se vivió hace más de 15 años, cuando la seguridad en ambas orillas se vio amenazada por la presencia de columnas de las FARC encabezadas por un terrorista conocido como Tiberio. Foto, Lino Chipana. Desde las últimas décadas, las fuerzas militares de Colombia habían reforzado la seguridad en sus fronteras, entre ellas la del Putumayo, para evitar desplazamientos de grupos de las FARC. Foto, Lino Chipana. En el lado peruano, las tropas se preparaban para eventuales choques con estos grupos armados ilegales. No hubo enfrentamientos abiertos directos, pero la base militar de Huepi ha sido hostigada en algunas ocasiones. Foto, Lino Chipana. El comercio. El ejército es, en Huepi y otras localidades fronterizas de la provincia de Putumayo, casi la única presencia del Estado peruano en cientos de kilómetros a la redonda. Foto, Lino Chipana. Archivo El comercio. En marzo del 2002, luego de un larguísimo viaje en los confines del territorio peruano, se logró el objetivo. Lino Chipana tomó esta foto al final de la entrevista de Javier Askew a Tiberio. Foto, Lino Chipana. Archivo El comercio. Esa entrevista confirmaba la tesis de que la frontera del Putumayo estaba siendo controlada por grupos de las FARC, y que era urgente reforzar la vigilancia. Tiberio dominó la zona hasta febrero del 2004.
Foto, Lino Chipana, Archivo El Comercio. Otro sector muy álgido de la frontera es el trapecio amazónico, que incluye el límite con Brasil. Aquí el tráfico de drogas es constante, y la vigilancia permanente pero insuficiente. El Comercio recorrió la zona en el 2014. Foto, Ernesto Benavides. En el trapecio amazónico el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína han crecido exponencialmente en los últimos años. Foto, Ernesto Benavides. Narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada hacen de la frontera del Putumayo uno de los territorios más difíciles de controlar. El factor determinante, la enorme distancia geográfica y política con el resto del país. Foto, Lino Chipana, Ricardo León. 21 de julio de 2018, 2:28 de la tarde. En mayo del 2010, un equipo de El Comercio visitó Huepi, un pueblo ubicado literalmente en los extremos del país, y no solo en un sentido geográfico. Esta localidad, perteneciente al distrito de Teniente Manuel Clavero, en la provincia loretana de Putumayo, se ubica frente a Colombia. Esta cercanía rige la vida del pueblo para bien y para mal. La mayoría de productos que había en la única bodeguita se pagan carísimo en pesos colombianos. Además, una gran parte de los alumnos del Colegio Tres Frontera proviene de ese país. Pero hay también una presencia silenciosa, que cada cierto tiempo se convierte en un problema. 8 años después, el 15 de abril pasado, Neider Johnny Machacuri J., un colombiano de 19 años, soltero y con educación primaria incompleta, fue detenido por la policía a pocos metros de un colegio estatal en la localidad de Soplín Vargas, otro sector de Teniente Manuel Clavero. En la investigación posterior del Ministerio Público, el equipo que viajó a la zona encontró que la situación era aún más alarmante de lo que ya parecía. El 12 de abril, 3 días antes de la captura de Machacuri, una mujer de iniciales SRL denunció a la policía que la noche anterior un cuñado suyo, menor de edad, había sido obligado a acudir a una casa abandonada por exigencia de una mujer conocida como Magalí. Lo llevaron luego a un sector llamado Basurero, todo en territorio peruano, donde se topó con 11 hombres encapuchados y armados. Le dijeron al menor que debía regresar con más jóvenes, o lo asesinarían. Apenas regresó a casa, se lo contó a su cuñada. Tras la denuncia, la policía reforzó la vigilancia en la zona y así fue atrapado Machacuri. Semanas antes, el viernes 9 de marzo, un hombre cuyas iniciales son FGC jugó un partido de fulbito con varios vecinos, como preámbulo de lo que parecía un fin de semana tranquilo. En la cancha de fulbito también estaba Richard Abarca Lloris. Terminado el partido, comenzaron a tomar. En algún momento de la tarde, con algunas cervezas encima, Abarca le preguntó a FGC si quería unirse a la guerrilla, y le dijo que le iban a dar dinero y armas. En otro momento, FGC se quedó dormido. Cuando despertó, estaba en un punto cercano al pueblo de Pacora. Se asustó. Fue llevado hasta un sector donde lo recibieron 8 hombres armados. Según lo que FGC contó, el jefe del grupo dijo: uno más que se une. Él se negó, dijo que quería regresar porque tenía familia. El jefe del grupo le dijo que si escapaba lo matarían o atacarían a su familia. Fue secuestrado durante 10 días, en uno de los desplazamientos por la selva, huyó. El 2 de abril, hombres armados fueron a su vivienda a buscarlo. No lo encontraron, pero sí a su hermano, LGC, y se lo llevaron a la fuerza.
Este logró escapar por el río, pero le dispararon y ahora tiene una herida en el rostro que aún le duele cuando habla y cuando recuerda. El domingo 15 de julio, al final de otro fin de semana que parecía tranquilo, una noticia alteró la vida de la provincia de Putumayo. El gobierno peruano decretó estado de emergencia por 60 días. El Decreto Supremo 075-2018 PCM no lo dice expresamente, pero fuentes militares de este diario confirmaron lo obvio, que la medida era la única manera de establecer algún control en las orillas del río Putumayo, en el lado peruano de la frontera, ante la presencia de hombres armados peruanos y colombianos dedicados al narcotráfico o aliados de grupos disidentes de la FARC o ambas cosas. No es primera vez, en estos últimos años, que se establece estado de emergencia en algún punto de la frontera con Colombia. En septiembre del 2014, por ejemplo, se dictó esa medida para los distritos de Ramón Castilla y Yavarí, en la provincia de Ramón Castilla. Estas localidades se ubican también justo al frente de suelo colombiano, y muy cerca también del límite con Brasil. En julio de ese año, en Panchococha, en los alrededores de Caballococha, una de las ciudades más grandes de la zona, un grupo de la policía antidroga regresaba a su base luego de haber destruido 2 laboratorios de cocaína. De pronto, se desató un enfrentamiento con narcotraficantes y murió el mayor PNP Rudy Falcón Salguero. La sede de la Policía Antidrogas de Caballococha se ubica en el angosto camino por el que se accede, a pie o en mototaxi, a Cusilococha, uno de los focos de siembra de hoja de coca en esta zona. Cuando el comercio recorrió el lugar, en octubre del 2014, autoridades y comuneros indígenas de Cusilococha reconocieron que siembran coca, y la venden sin preguntar quién la compra, por necesidad, aunque en áreas reducidas. Más tarde, un comandante de esa base policial los contradijo y comentó que el negocio es muy amplio y muy dinámico. El narcotraficante desayuna en el Perú, almuerza en Colombia y cena en Brasil, dijo. La metáfora no es exagerada. Julio Can, por entonces alcalde de Caballococha, había dicho hacía poco a un periodista colombiano, este es el lugar de descanso de los narcos. Lo cierto es que en esta frontera nadie descansa, el flujo de drogas en la triple frontera es igual de activo que el comercio. También el cultivo de hoja de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC, en esta zona hay alrededor de 1100 hectáreas de coca cultivadas. Es una cantidad reducida si se compara, digamos, con el Braem, donde hay cerca de 20.000 hectáreas, sin embargo, sí representa un cambio radical en una zona donde pocos años atrás las únicas actividades económicas eran la pesca y la venta de abarrotes de una frontera a otra. La frontera con Colombia volvió a ser noticia este lunes, a partir de una foto que permite varias lecturas. En la imagen se ve, en un segundo plano, al presidente Martín Vizcarra caminando tenso, podría decirse cerca del pequeño avión del que acaba de descender en Huepi. Lo acompañan los ministros de Interior y Defensa, y altos mandos de la Policía Nacional y el Ejército. En primer plano, de espaldas, se ve a un grupo de hombres sentados en el piso, mirando en dirección a la comitiva presidencial. Un acercamiento a la foto permite notar que estos hombres están con las manos atadas, una misma soga de nylon los une a todos en una fila lateral. Otras fotos, que fueron publicadas después, muestran a un grupo grande de hombres en esa misma posición alrededor de un pequeño aeropuerto.
En una intervención donde participaron cerca de 300 policías y militares peruanos, se intervino a 51 personas, 40 de nacionalidad colombiana. También se destruyeron 4 laboratorios de droga. Desde que tomamos conocimiento que en esta región de la selva peruana, en la frontera del Putumayo, teníamos problemas de seguridad por incursiones de ciudadanos de Colombia y Ecuador, se determinó la necesidad de una intervención, dijo Vizcarra en una breve conferencia de prensa en la orilla del turbio Putumayo. Los detenidos esperaban dentro del avión policial que los trasladó a Iquitos, donde continuarían las investigaciones. Esa misma mañana, casi al mismo tiempo que Vizcarra celebraba el éxito del operativo antidrogas, el alcalde de Putumayo, Segundo Julca, conversaba por teléfono con este diario con un tono de voz más bien serio. Él no estaba en la frontera, sino en la ciudad de Iquitos, y tenía mucho temor de regresar a su provincia desde que esta fue declarada en estado de emergencia. En ese pueblo chico con su respectivo infierno grande todos comentan que el gobierno tomó tal medida tras las denuncias de Julca respecto a la presencia de grupos armados. Tiene miedo, sobre todo, por las amenazas que ha recibido en las últimas semanas vía mensajes de texto. No creas que me he olvidado de ti, acá todos te conocemos, te estás salvando, tienes muchas vidas, de esta semana no pasas. Pero quizá la frase que le escribieron y que más lo atormenta es, hasta pronto. Es una manera irónica y cruel de decir que este problema no ha terminado, ni para él ni para nadie. Síguenos en Twitter como @peruecpe. Muchas gracias por registrarte, recibe nuestro newsletter diariamente registrándote con tu email y mantente informado con las noticias más relevantes del día. Suscríbete. Acepto los términos y condiciones y políticas de privacidad. Campo requerido. Anuncios de interés recomendado por